pacientes salían con 4, con 5% de riesgo cardiovascular, o sea que ya es algo de consideración, ¿verdad? A un riesgo absoluto. Si 1.2 es 2 veces más el riesgo de sufrir un evento, pues imagínense estos pacientes que nos llegaron a salir con 4 o 5 puntos. Entonces, pues ahora sí que el mensaje que les quiero dejar, guarden esta aplicación, llévensela y incluso hasta sus familiares, ¿no? Para que más o menos se den una idea de qué es lo que tenemos que mejorar para esta prevención primaria, que precisamente es la intención de esta plática. Bien, muchas gracias, Karime. Entonces, vamos a comenzar. Les decía, es un tema muy sencillo, muy eh, llevadero, pero sin embargo con una información importante que sin embargo es lo que comentábamos con algunos de nuestros compañeros. De repente a los médicos no nos gusta a veces hablar mucho de prevención primaria, ¿no? Sin embargo, ya cuando está la enfermedad, que queremos saber cómo prevenirla, cómo tratarla, pero pocas veces nos acercamos a lo que es la prevención primaria. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere esta prevención primaria? Decíamos que son tratamientos e intervenciones que van a hacer en pacientes que no han presentado algún ictus o un ataque isquémico transitorio previo, ¿sí? Ya sabemos, alguien puede tener reconocimiento que tiene diabetes, que tiene hipertensión, pero sin embargo, si nunca ha tenido un evento de este tipo, el hecho de modificar ciertos factores, ya estamos haciendo una prevención primaria para llegar a evitar estos eventos. Sabemos que es la estrategia más eficaz y esto con la intención de controlar los factores de riesgo modificables. Sabemos que algunos de ellos no van a ser modificables, como lo que es la edad, el sexo, el género, la raza, pero sin embargo va a haber algunos otros que sí son modificables. Y de esto precisamente se trata de enfermedad cerebrovascular. Recordemos que seguramente ya se los han comentado en pláticas previas, hasta el 90% de las enfermedades cerebrovasculares se pueden prevenir. ¿Y esto cómo? Mejorando estos hábitos que precisamente la aplicación ya nos fue preguntando a lo largo de estas 7 páginas y sobre todo modificando estos factores que les pongo aquí en pantalla. Algo muy importante, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, el tabaquismo, la fibrilación auricular, si hay una persona que se conoce con estas arritmias, este tipo de arritmia, y la inactividad física. ¿Sí? Sabemos que, bueno, va a haber algunos factores que no vamos a poder cambiar, como decimos la edad, pero sin embargo, al modificar estos factores que estamos viendo aquí en pantalla, vamos a tratar de disminuir hasta en un 90% la posibilidad de sufrir un evento cerebrovascular. Vamos a comenzar con lo que es el primero, la hipertensión. La hipertensión va a ser el factor de riesgo modificable más importante en un infarto cerebral, ¿sí? Hay muchos otros, obviamente, también, que ahorita vamos a comentar, lo que decíamos diabetes, lo que es la alimentación, pero sin embargo, esta hipertensión se ha visto que más de la mitad de los infartos a nivel mundial van a ser atribuidos a la hipertensión. Entonces, precisamente va a ser el mayor factor de riesgo para prevenir estos eventos. Ahora, ¿qué vamos a tener como sugerencia para mejorar estas cifras o esta cuestión de hipertensión arterial? Pues sobre todo lo que ya sabemos de manera general, son medidas como reducir la ingesta de sal, sobre todo menos de 5 gramos al día. Estos 5 gramos al día, bueno, se preguntarán cuánto es. Es un poco menos de una cucharadita. Vemos aquí, por ejemplo, lo que es la fotografía típica de las papas embolsadas. Esas van a contener más o menos un 6 a 10% de lo que es la ingesta diaria recomendada de sal. Entonces, es lo que tenemos que tratar de ir sabiendo. A nivel mundial, más o menos se tiene un aproximado de que consumimos el doble de sal, más o menos 10 punto y fracción de gramos por día. Entonces, este es un factor, una cuestión muy importante que tenemos que tratar de ver en la dieta para tratar de cambiarla y reducir la ingesta de sal. Evitar el consumo excesivo de alcohol, que también es un factor importante para lo que es el aumento en las cifras de la presión arterial. Y bueno, tenemos, como sabemos, diferentes guías para el manejo de la presión arterial, pero sin embargo, en algunos estudios específicos, como en este del 2018, que se estudió específicamente la presión arterial enfocada a lo que es un infarto cerebral, se ha visto que cuando una persona tiene sobrepeso, hay que mejorarlo, sobre todo si su presión arterial está arriba de 120/90. Una presión arriba de 120/90 ya es un factor que a nosotros nos indica que debemos de modificar ese sobrepeso que tiene el paciente para que de manera subsecuente pueda disminuir algunos milímetros de mercurio. Son cuestiones muy sencillas, les digo,
sobre todo la siguiente clase que va a ser prevención secundaria, ya van a ser cifras un poco más enfocadas, ya cuando un paciente tiene un infarto cerebral, cuánto se debe de manejar después de un infarto cerebral, pero sin embargo, esto es hablando de prevención primaria, recuérdenlo, 120/90 se deben de hacer algunas medidas correctivas en el peso. En cuanto a la diabetes mellitus, em, la Asociación Americana de Diabetes nos va a recomendar que a partir de los 45 años se debe hacer un cribado en cuanto a cifras de glucosa, las cifras de hemoglobina glicosilada, para tratar de saber si un paciente está cursando ya con por lo menos intolerancia a la glucosa o ya cifras en rangos de diabetes. ¿Y qué se ha visto? El hecho de padecer diabetes, recordemos que mientras la diabetes está bien controlada, va a ser un factor que va a disminuir la posibilidad de sufrir un infarto cerebral. ¿Y qué es lo que nos dice este estudio? Es que el tener un control glucémico de una hemoglobina glicosilada abajo de 7, ya cuando un paciente se conoce con diabetes, pero sin embargo, si mantiene cifras abajo de 7, en estos pacientes recién diagnosticados sobre todo, se va a disminuir un gran porcentaje de sufrir un infarto cerebral. Entonces, es lo que tenemos que hacer como hincapié en los pacientes que tenemos en consulta, manejar bien sus cifras de glucosa y sobre todo las cifras de hemoglobina glicosilada, que es como la que podemos tener un poco más de control, un poco más de realidad sobre lo que el paciente ha tenido durante los últimos 3 meses. Entonces, es la manera como ustedes van a poder influir en esa persona, en ese paciente, que aunque tenga, sí, su diabetes, el hecho de mantener esa cifra abajo de 7 va a disminuir en gran medida la posibilidad de sufrir un infarto cerebral en su vida. En cuanto a la hiperlipidemia, la cuestión del colesterol, el colesterol total va a ser un factor de riesgo también grave para lo que es sufrir un infarto cerebral. Y sobre todo sabemos lo que siempre hemos dividido como colesterol malo, colesterol bueno, perdón. El colesterol LDL, que es el malo, es lo que tenemos que tratar de disminuir. ¿Recuerdan las cifras que tenemos que manejar, más o menos el colesterol LDL, colesterol total, para tratar de disminuir estos eventos cardiovasculares? ¿Alguien que recuerde? Es menor de 50 en hombres y menor de 40 en mujeres. Ok. Sí, o sea, es una postura. Sobre todo cuando una persona no ha sufrido un evento cardiovascular, es abajo, se considera abajo de 100. Sí, ya cuando una persona tiene factores de riesgo cardiovascular, que ha sufrido algún infarto, ya sea cerebral, ya sea infarto al miocardio, lo que se sugiere es que sea abajo de 70 o incluso algunas nuevas guías precisamente mencionan abajo de 50. Pero en sí para prevención primaria, lo que sugerimos nosotros es sobre todo un LDL abajo de 100. Ya en prevención secundaria, que les comento será la próxima semana, si mal no recuerdo, ya les comentará nuestra compañera que son medidas sobre todo abajo de 70, pero son precisamente esos pacientes que ya han tenido un infarto cerebral y estamos hablando de una prevención secundaria. En cuanto al tratamiento, eh, lo que nos sugiere la AHA va a recomendar estatinas de intensidad moderada o alta en pacientes con un riesgo estimado de enfermedad cardiovascular a 10 años superior al 7,5%. ¿Sí? Esto también hay diferentes calculadoras en Internet que también, al igual que como lo hicimos ahorita, pueden calcular su riesgo cardiovascular. Y de acuerdo, son básicamente preguntas muy similares. Si tiene presión arterial, si tiene diabetes, si conoce cifras de colesterol, si es hombre, mujer. De acuerdo a todos estos factores o estas variables, al final la calculadora les va a arrojar un porcentaje de riesgo cardiovascular. Entonces, después de salir esto, ustedes pueden hacerlo con sus pacientes. Si el riesgo es superior al 7,5%, lo que la AJA recomienda es que los pacientes tengan tratamiento con estatinas de intensidad moderada o alta. ¿A qué se refiere esto de las estatinas con intensidad moderada o alta? Sobre todo son estatinas de tipo atorvastatina o rosuvastatina en dosis. La rosuvastatina, para que sea de alta intensidad, tiene que ser dosis de 20 a 40 miligramos. Y la atorvastatina, también para que se considere como una de alta intensidad, debe ser con cifras de 40 a 80 miligramos. Entonces, esas son sobre todo las dos principales recomendadas. Hay de moderada intensidad, que también ahí entran
otras la fluvastatina, la vastatina, dosis un poquito altas, pero sobre todo las que más recomendamos nosotros es tanto rosuvastatina o atorvastatina, estas dosis que comentamos, que van a ser las que van a tener un mayor, eh, van a tener un mayor detrimento, van a hacer que disminuya en mayor medida lo que es el colesterol. Cuando damos estatinas de alta intensidad, ya sea atorvastatina o rosuvastatina, las dosis que comentamos de 80 a 40 miligramos, vamos a tratar de disminuir el colesterol LDL más o menos en un 50%. ¿Sí? Entonces, por eso es que se les llama de alta intensidad, porque nos van a ayudar a disminuir en gran medida lo que es este tipo de colesterol, que es el que llamamos malo. En cuanto al tabaquismo, no hay estudios como tal aleatorizados para prevención primaria o secundaria de ictus. Esto es muy importante. Cuando un paciente ha sufrido un infarto cerebral, que ya sería sobre todo prevención primaria, es importante que de repente les dicen, bueno, hay que bajar el consumo de tabaco. Sí obviamente es algo muy importante que si nos dicen, bueno, consumía una cajetilla al día, el hecho de bajarlo a lo mejor a 5 cigarros al día, pues ya es algo muy bueno. Pero sin embargo, específicamente en la enfermedad, en el infarto cerebral, se ha visto que eso no es totalmente suficiente. Específicamente esta medida se tiene que eliminar, ¿sí? Eso que les quede muy claro. El tabaquismo prácticamente no es nada más decirle al paciente que disminuya la dosis o la cantidad precisamente de cigarros que consume al día, sino que tiene que eliminarlo. ¿Y qué nos dice este estudio? Bueno, que tras unos meses de haber disminuido o haberse abstenido de haber fumado tabaquismo, se va a disminuir el riesgo y sin embargo también se va a haber eliminado el riesgo al cabo de 5 años. Si recuerdan, más o menos en cáncer de pulmón, me parece que es 20, 30 años la eliminación del riesgo. Entonces, en lo que es el tabaquismo, con el hecho de dejar de fumar 5 años, en teoría, se elimina lo que es el riesgo. Pero sí, esto es muy importante. Llegan pacientes a consulta, nos comentan que sí, que han dejado o han disminuido la cantidad de cigarros. Si antes fumaban 10, a lo mejor ahora se fuman 2, pero esto sí hay que hacerles hincapié que no es disminuir la cantidad, sino que tienen que suspenderlo para que sea una medida importante para evitar nuevos infartos cerebrales o incluso en la prevención primaria, pues lo adecuado sería que obviamente no fumaran. La actividad física, que también es algo muy importante y creo que a veces pues, no se le toma como la importancia de vida por las cuestiones diarias pues, del trabajo, las múltiples actividades que tienen las personas, de repente como que la actividad física la hacen a un lado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos en consulta a un paciente preguntándole sobre sus hábitos de actividad física, muchas veces nos dicen, bueno, pues es que yo camino, no sé, 7 cuadras para tomar el camión, camino media hora para llegar a mi trabajo, pero de acuerdo a los estudios, esto se ha visto que no es totalmente suficiente. ¿Cómo vamos a saber que una actividad física nos está ayudando para medida preventiva y que nos va a ayudar en la cuestión cardiovascular? Bueno, simplemente este artículo nos hace este pequeño comentario. Hay que preguntar la frecuencia de la actividad física intensa, es decir, cómo saber que es intensa, que va a ser suficiente para hacer sudar a la persona. ¿Sí? A lo mejor va a caminar, lo que decíamos, 7 cuadras para agarrar el camión, pero bueno, ya es algo, un hábito que él normalmente tiene, que camina a lo mejor media hora a un paso tranquilo, llega sin mayor problemas, pero sin embargo no hay un aumento tan marcado en la frecuencia cardíaca, precisamente no hay esa cuestión de sudar, ¿no? Entonces, cuando tengamos un paciente enfrente y queramos saber si esa actividad que está haciendo o le está ayudando para mejorar su riesgo cardiovascular, es sobre todo investigar un poquito, ahondar, si esa actividad física le está provocando que sude, ¿sí? Porque a veces es un poco, incluso en nuestros estudios, ya sea observacionales, cohortes que se han hecho, es muy complicado saber eh, medir esta cuestión de la actividad física, ¿sí? Porque las personas a veces pues no saben exactamente si es un riesgo moderado, si es un riesgo alto, y es como la clave que nos dicen, que tenemos que preguntarles qué actividad física les hace sudar
para que pueda considerarse como que es importante para disminuir un riesgo cardiovascular. ¿Qué nos dicen las guías actualmente? Es que por lo menos debemos de realizar actividad física 40 minutos al día de una intensidad moderada a vigorosa de 3 a 4 veces por semana. Sí, el hecho de que a lo mejor puedan caminar 10, 15 minutos a una actividad, a una caminata, pues sencilla que no los haga sudar, probablemente eso no va a impactar tanto en la cuestión cardiovascular. Sí, una actividad física, ya sea moderada o vigorosa, se va a considerar en pacientes que hacen, por ejemplo, ciclismo, que hacen caminata, ya sea como esta del gimnasio en la cuestión cardiovascular, que precisamente va a hacer que suden, que se aumente la frecuencia cardíaca y que sí va a ser considerada como una actividad aeróbica. Entonces, esta es una cuestión importante, 40 minutos al día, por lo menos 3 a 4 veces por semana, pero que sea una actividad moderada, ¿sí? Recuerden, no nos va a servir de mucho, digo, sí está bien que realicen alguna actividad, caminar alrededor de un parque, pero sin embargo, si no es intensa, si no es vigorosa, si no hace que el paciente sude, en realidad eh, poco estamos ayudando a lo que es la cuestión cardiovascular. ¿Sí? Entonces, eso es de tomar en consideración. A veces, pues los pacientes nos preguntan, ¿no? ¿Qué tanto tengo que hacer de actividad? Y simplemente les decimos, bueno, pues hay que hacer 30 minutos al día, ¿no? Pero sí hacerles hincapié en que tiene que ser una actividad moderada a vigorosa, un poco más fuera de lo normal para que logre que la frecuencia cardíaca precisamente aumente y ellos mismos noten que estén haciendo alguna, pues un poquito más de, de fuerza, sí, poniendo más empeño en lo que es la actividad física. En cuanto a los estudios, se ha visto que no se sabe exactamente de manera precisa cómo es que la actividad física reduce los infartos cerebrales. ¿Sí? Se han hecho varios estudios, pero les digo, es muy complicado hacer cuestionarios, decirles a las personas, oiga, ¿qué actividad física realiza? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto es su frecuencia cardíaca? Va a haber múltiples factores que nos van a sesgar estos estudios. Entonces, por eso es que precisamente no se ha logrado determinar de manera directa si la actividad física va a tener un impacto en disminuir la enfermedad cerebrovascular. Pero lo que sí se ha visto es que de manera secundaria, la actividad física va a mejorar o va a influir en estos, sobre todo estos tres factores, que es la hipertensión, la diabetes mellitus y la disminución de la grasa corporal. Esto sí se ha visto y ya sabemos claramente que la hipertensión, la diabetes y el sobrepeso van a ser factores bien documentados para una enfermedad cerebrovascular. Entonces, el ejercicio de manera secundaria va a mejorar estos factores de riesgo y por lo tanto vamos a tener menos posibilidad de sufrir, perdón, algún infarto cerebral. Entonces, esto es también algo importante. O sea, el ejercicio como tal, de manera directa, no se sabe exactamente cómo disminuye el riesgo, pero sin embargo sí influye en otros factores de riesgo que ya son claramente identificados para disminuir la posibilidad de un infarto cerebral. Un dato importante que de repente muchos nos hemos preguntado a lo largo pues de la carrera médica, si efectivamente la aspirina, obviamente cuando ya un paciente tiene un infarto cerebral, sí está totalmente indicada la aspirina, como antiplaquetario para la prevención secundaria, pero ¿qué hay de utilizar aspirina cuando se trata de una prevención primaria? Hay también una infinidad de estudios. Aquí vamos a comentar, por ejemplo, algunos. Se fijan, este ACCP, que fue en el 2012, va a sugerir dosis bajas de aspirina de 75 a 100 miligramos en pacientes arriba de 50 años. Pero esto, sin embargo, va a ser una clase de evidencia 2B. ¿Sí? Hay otras, por ejemplo, la ADA en el 2019 dice que una terapia con aspirina de 75 a 162 miligramos diarios puede ser considerada como prevención primaria en pacientes que ya se conozcan con diabetes y en quienes tengan aumentados los riesgos cardiovasculares, pero sin embargo, esto se tiene que valorar contra el riesgo de sufrir una hemorragia. ¿Sí? Ese es un dato. Vemos acá, por ejemplo, otro que es la AJA en el 2019. Ellos dicen que se puede dar dosis bajas de aspirina de 75 a 100 miligramos diarios, que podrían ser considerados como prevención primaria
en sus pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular entre adultos que son de 40 a 70 años, pero que no tienen un riesgo incrementado de sangrado. Si se fijan, o sea, ponen como esa de, ok, puedes darle dosis bajas de aspirina, pero sin embargo, aguas, porque hay riesgo de sangrado. Entonces, qué es lo que ha pasado? Bueno, se ha visto, estos son de los estudios más nuevos del 2018. Estamos viendo aquí el ARIVE, el ASPRI o el ASEN, que fueron del 2018. Se comparó lo que es aspirina contra placebo, una cantidad, una muestra muy buena de 12,000, 19,000 y 15,000 pacientes. Y precisamente se tomaron en cuenta este tipo de factores, que fueran pacientes arriba de 55 años con factores de riesgo cardiovascular, arriba de 70 años que no tuvieran alguna morbilidad significativa, o pacientes arriba de 40 años con diabetes mellitus. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que se vio como resultado? Tenían un hazard ratio aumentado de 1,85, eh, perdón, en el ARRIVE fue de 2,11, en el ASPRI de 1,38 y eh, en el último de 1,29. Entonces, ¿qué nos dice o, al final? ¿Cuál es el mensaje que nos dan estos estudios? Es que sí, algunas asociaciones dicen, bueno, dales dosis bajas de aspirina, pero sin embargo, bueno, tú ve la posibilidad de que el paciente tenga la posibilidad de sangrar. Y que se ha visto también en estos estudios es que curiosamente los pacientes que ya tienen estos factores de riesgo cardiovascular también son más propensos a tener sangrados. Entonces va a ser muy difícil separar esta cuestión. O sea, un paciente que ya sea diabético, que esté arriba de los 55 años, tú dices, ah, bueno, le voy a dar tal vez dosis bajas de aspirina, 80, 75 miligramos, pero sin embargo, curiosamente, estos pacientes son los que se han visto que también tienen mayor riesgo de sangrado. Entonces, pues ahí como que estamos entre la espada y la pared. Y al finalmente, lo que se ha concluido es que no es muy recomendable una prevención primaria con aspirina porque es mayor el riesgo que el beneficio. ¿Sí? Para que se pueda ver un beneficio claro de la aspirina en una prevención primaria, tendrá que ser arriba de 10 años. Entonces, bueno, de aquí a 10 años, un paciente tomando aspirina a diario, pues es muy frecuente o es muy probable que vaya a tener un sangrado gastrointestinal. Es por esta la recomendación que nosotros lo que queremos comentar en este día, en esta charla, es que de preferencia no está avalada totalmente, es una evidencia muy baja el hecho de dar aspirina como prevención primaria, solamente en casos tal vez muy extremos que tengan muchísimos factores de riesgo cardiovascular, pero la verdad es que se la tienen que pensar mucho porque entre más factores de riesgo cardiovascular, más riesgo va a tener de sangrar ese paciente y pues la verdad lo van a poner en riesgo. Entonces, no sería como tal la aspirina indicada como prevención primaria. Lo que decíamos, bueno, cuando se utiliza esa aspirina en prevención primaria, produce pequeños beneficios absolutos. En realidad va a ser mayor el riesgo que le están provocando a su paciente que el beneficio de estarle dando la aspirina diario. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la dieta. Ha habido algunos reportes, por ejemplo, de la AHA en el 2015, en el que nos indica que solamente el 0,1% de los estadounidenses consumen una dieta saludable y solamente el 8,3% en ese tiempo, en ese entonces, consumía una dieta moderadamente saludable. Esto porque sabemos la gran cantidad de alimentos con grasas saturadas que se consumen, pues, digo, en Estados Unidos y también ya lo estamos copiando, prácticamente todo lo que es Norteamérica, y esto ha aumentado de manera significativa el porcentaje de riesgo cardiovascular en los últimos años. Tanto así que en el 2003 y en el 2013, sobre todo en China, que también ya se están un poquito más industrializando, cambiando la dieta, más se están occidentalizando, por así decirlo, he visto que su riesgo aumentó 213% en cuestión coronaria y en una mortalidad por EBC aumentó hasta un 26,6%, que esto es pues alarmante. Podemos ver precisamente estas gráficas, tanto en cuestión de cardiovascular, de infartos al miocardio y la segunda, la B, que es el riesgo de, o la mortalidad de pacientes con un EBC, vemos cómo de manera significativa se ha ido aumentando a través de los años. ¿Y esto por qué? Precisamente pues por el cambio en la dieta. Esto es una teoría que se tiene importante, sobre todo
en los que nos gusta consumir carne roja, huevo, es precisamente la carne roja, aparte de colesterol, va a tener una gran cantidad de carnitina. Las yemas de huevo también tienen lo que es fosfatidilcolina. ¿Qué va a pasar con esto? Que estas sustancias, al pasar al intestino, se van a convertir en trimetilamina, que a su vez posteriormente se va a convertir en N-óxido trimetilamina. Aquí lo vamos a ver un poquito ya más bien como en dibujo. Vemos aquí los alimentos, precisamente lo que es el huevo, sobre todo la carne roja. Va a tener esta la cuestión de fosfatidilcolina, va a pasar a lo que es el intestino, posteriormente se va a convertir en trimetilamina y en el hígado se va a oxidar. Esta oxidación va a hacer que la trimetilamina o su aminación va a ser, se ha visto sobre todo en modelos animales, que va a haber mayor riesgo de una aterosclerosis avanzada en las personas. Entonces, es por eso que lo que se recomienda últimamente en las dietas es que se disminuya la cantidad de carnes rojas, sobre todo, y precisamente yemas de huevo. Esto precisamente para evitar esta cuestión acelerada. No se ha visto como tal ensayos en humanos. Esto solamente se ha visto en modelos animales, que precisamente esta cuestión acelera la aterosclerosis, pero pues dúdenlo, ¿no? Que pudiera ser también, ahora sí que un mecanismo para esta aterosclerosis acelerada en lo que son también en los adultos. Para esto han surgido este tipo de dietas, son las más famosas que conocemos, la dieta DASH o la dieta mediterránea. La dieta DASH sobre todo surgió precisamente para lo que es el control de la presión arterial. Y esto de que va a constar la dieta DASH, va a constar sobre todo de una gran cantidad de frutas, verduras, productos lácteos que van a ser sobre todo bajos en grasas, estas grasas disminuidas en grasas saturadas, y también la integración de cereales integrales, aves, pescado, frutos secos. Y como ven aquí, la dieta DASH nos dice que hay que reducir las carnes rojas, las bebidas azucaradas, precisamente por esta cuestión. También ha surgido lo que es la dieta mediterránea, que es precisamente de Creta, de una isla de Grecia, que va a ser similar a la dieta DASH hasta cierto punto, donde va a ser también hincapié en lo que son los cereales integrales, las frutas, las verduras, pero algo muy interesante es que esta dieta va a ser rica en lo que son estas grasas, pero sobre todo en aceites beneficiosos como la oliva y la canola. Algunas personas de repente han satanizado o han criticado la dieta mediterránea porque precisamente es una dieta alta en grasas, pero no saturadas. O sea, es una grasa, por decirlo así, buena, ¿sí? Que es sobre todo beneficiosa porque se basa en aceite de oliva y canola. Entonces, este tipo de dieta pues también se ha visto benéfica para reducir lo que es el riesgo cardiovascular, así como también pues se considera que debe ser baja en productos lácteos y también contiene menos grasa animal. O sea, en resumen, estas dietas lo que hacen es disminuir la cantidad de productos, ya sea lácteos, grasas saturadas y carnes, sobre todo las carnes rojas. Vemos, por ejemplo, este estudio que está interesante. En esta grafiquita nos podemos dar cuenta, bueno, cómo es la alimentación en Japón. Sabemos que es a base de arroz, pescado, lo que es Finlandia, que aquí tienen un poco de más lo que son grasas saturadas, la mantequilla, la leche, y la isla de Creta, que decíamos que es precisamente de los principales lugares donde surgió lo que es la dieta mediterránea, y vemos lo que comentábamos, que es a base de frutas, verduras, y también menciona lo que son aceites. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, a pesar de que la dieta mediterránea, esta de Creta, que usa 40% de calorías de la grasa, esto puede ser un poco criticable. Dicen, bueno, ok, usa el 40% de la dieta va a ser grasa, pero sin embargo va a ser grasa benéfica, como lo que comentábamos aquí, van a ser aceite de canola, aceite de olivo. Al contrario, por ejemplo, de la dieta de Finlandia, que también utiliza un 38% de calorías provenientes de grasa, pero van a ser grasa saturada, y esto pues lo que va a hacer es que precisamente los eventos cardiovasculares se van a aumentar. Si se fijan las barritas azules, pues en porcentaje prácticamente está igual Finlandia y la isla de Creta,
con un 38, con un 40% en cuanto a grasa, pero no es el mismo tipo de grasa. En Finlandia, grasa saturada, en la isla de Creta vemos que se utiliza más este tipo de aceites y a pesar de que la cantidad, el porcentaje es muy similar, los eventos cardiovasculares en la isla de Creta fueron de solamente una quinceava parte comparado con Finlandia. Entonces, pues esto nos dice que sí, a pesar de que es una dieta un poco alta en grasas, es unas grasas buenas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que han criticado algunas personas, pero bueno, sin embargo, pues los datos nos dicen que es lo que debemos hacer y es lo que se arroja. Entonces, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones precisamente que debemos hacer a estos pacientes que están en riesgo de un infarto cerebral, pacientes que ya son conocidos con hipertensión arterial, con diabetes, con aumento en lo que son el colesterol, triglicéridos? Bueno, precisamente recomendarles que no consuman yemas de huevo, de preferencia. Esto también hay mucha controversia. Si a lo mejor algunos de ustedes recordarán, hace algunos años hubo campañas, incluso todavía también, de que, bueno, dicen que la yema de huevo contrarrestaba lo que es el colesterol, entonces por eso se debe de comer el huevo completo. Pero sin embargo, se ha visto que esto es un poco más de cuestión de mercadotecnia, de que las empresas, obviamente, que están detrás de esto, pues es lo que quieren hacer creer. Pero oficialmente en los estudios se ha visto que de preferencia se debe utilizar lo que es el huevo, pero sin la yema, precisamente para disminuir lo que es el riesgo cardiovascular. Igual la carne de animales, más o menos lo que es la palma de la mano, es lo que debemos de consumir. Y qué tipo de carne, lo que ya comentábamos, sobre todo disminuir la carne roja y principalmente aumentar la ingesta de pescado y de pollo. Una alta ingesta en aceite de olivo o de canola, que esto está relacionado con la dieta mediterránea, solamente granos enteros de preferencia, alta ingesta en vegetales, frutas y legumbres, que es lo que siempre pues hemos conocido a lo largo de la vida, y evitar algunas comidas fritas, azucaradas, refinadas, que eso sí también pues siempre nos lo han comentado. En cuanto al alcohol, ¿qué hay de datos referentes al consumo de alcohol? Aquí hay precisamente dos exponentes. Lo que nos dicen es que el hecho de consumir alcohol a ciertas cantidades no necesariamente va a ser malo. Si son menos de 9 bebidas, lo que nos comenta aquí, 9 bebidas estándar por semana para mujeres y menos de 14 bebidas estándar para hombres, puede llegar a verse o reducir un riesgo cardiovascular en comparación con las personas que no consumen alcohol. Sin embargo, pasarse de este límite, sobrepasar estas cantidades recomendadas de alcohol, es cuando sí ya se llega a aumentar pues, el riesgo cardiovascular y sobre todo está muy relacionado con las enfermedades cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Está sobre todo más relacionado el consumo de alcohol con hemorragias cerebrales. Esto es muy, muy importante. Entonces, cantidades pequeñas de alcohol pueden ser benéficas, pero sin embargo, sobrepasar estos niveles que comentamos, 9 bebidas, 14 bebidas en, 9 bebidas, perdón, en mujeres, 14 bebidas en hombres, va a ser precisamente que eh, pues nos va a dar un factor benéfico o a menos de que se aumenten, pues ahí es cuando va a ser el problema y al contrario va a ser un factor de riesgo. Ya para ir concluyendo, vamos a decir estos estudios que ahorita pues obviamente todo lo que tenga que ver con digital, redes sociales, cuestiones pues sí, de tecnología, es lo que está de moda. Entonces, en este estudio se hicieron varios análisis, se identificaron varias herramientas digitales, relojes, pulseras, también ahorita que han visto que los relojes incluso toman hasta electrocardiogramas, precisamente la frecuencia cardíaca, identifican alguna arritmia cardíaca. Entonces, lo que hizo este estudio fue tratar de juntar todos esos estudios que de alguna manera identificaban herramientas tecnológicas y al final analizaron 20 de estos estudios. ¿Y qué fue lo que identificaron? Pues que de todas estas aplicaciones que se lograron eh,
tener, la mayoría, que fueron 18 de 20, proporcionaban una estimación de lo que es el riesgo cardiovascular o la posibilidad de sufrir un ictus. Solo dos aplicaciones, lo que fue el Heart Score y el Stroke Riskometer, que fue la aplicación que utilizamos al principio, así como la aplicación de Prevent MD, que es sobre todo más enfocada para los médicos, cumplían la mayoría de los requisitos como una herramienta de salud ideal. Y, sin embargo, de estas tres que comentábamos, tanto del Heart Score, el Stroke Riskometer y el Prevent SMD, estas tres, solamente el Stroke Risk Scorer, que fue el que utilizamos al principio, fue el que se probó en un ensayo clínico aleatorizado y demostró que precisamente podía ser viable, aceptable y eficaz para tratar de prevenir lo que son estos infartos cerebrales. Entonces, lo que les decía, no, no es una herramienta cualquiera, ya está probada, digo, en un ensayo clínico fue la única que salió favorecida. Entonces, con toda tranquilidad pueden utilizarla en sus pacientes, familiares, amigos, para tratar de documentar lo que es la posibilidad de sufrir un infarto cerebral. Y bueno, este simplemente es un resumen de algunas aplicaciones. Vemos aquí en tercera posición lo que es el Stroke Riskometer, que cuáles son como sus bondades o qué es lo que analiza, que fue lo que estuvimos viendo a través de los pasos de la aplicación. Estima lo que son los factores de riesgo, sobre todo a 5 y 10 años. Evalora pues lo que es la dieta, la presión arterial, si se conocen con datos de diabetes, con un infarto cerebral previo. Y pues obviamente está validada también para Latinoamérica. Esta aplicación fue traducida al español por aquí un colega precisamente de México. Entonces, se supone que está totalmente, como a veces se dice en los artículos, tropicalizada. Pueden utilizarla sin problema y pues ahora sí que cualquier persona hasta de su casa puede tranquilamente ver la posibilidad o su riesgo de tener un infarto cerebral. Entonces, pues la recomendación es que la puedan utilizar. Pues hasta aquí la plática, les decía, fue algo muy somero, algo muy sencillo, pero creo que son algunos tips que no debemos dejar de lado en la prevención primaria de nuestros pacientes o incluso de nosotros mismos. Y pues bueno, pues estoy a sus órdenes si alguien tiene alguna pregunta. Karime, Doctor, en caso de resistencia a la insulina, en la aplicación, ¿qué opción pondría? resistencia a la insulina, se supone que ahí solamente te dice que si algún médico te ha dicho que tienes diabetes. Entonces, como tal, la aplicación solamente evalúa esa posibilidad, ya como tal, diagnóstico certero de diabetes. No, no te da la opción como de que pongas alterada o que tengas intolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces ahí, pues sí, la recomendación es que solamente de que tengan un diagnóstico claro de diabetes. Ok, gracias, doctor. Sí, de nada. Doctor, hay unas preguntas en el chat. Ah, Una de perdón. ellas dice, ¿por cuánto tiempo dar la torvastatina? ¿Por cuánto tiempo dará esto? En prevención primaria, prevención, bueno, prevención primaria sobre todo debemos de tomar en cuenta que se debe, o sea, medir la cantidad de colesterol LDL que se tiene en sangre. No es forzoso que digamos, tiene que ser 6 meses, un año, 2 años, sino que en el momento que nosotros documentemos en un estudio de control de por lo menos 3 años, perdón, 3 meses posteriores a la toma de esa muestra que salió alterada, si de 3 a 4 meses ya logramos identificar que el colesterol LDL está bajo por lo menos de 100, es ya como una medida que debemos tratar de disminuir o incluso podemos llegar a suspender. Obviamente se modificaron los estilos de dieta, si está haciendo el paciente ejercicio, si está disminuyendo la cantidad de grasas saturadas, consumiendo más frutas, más verduras, menos cantidad de carne roja es un tiempo adecuado para suspender. Entonces, no es una receta así de cocina que decirles al año o debe consumirlo por todo un año este medicamento, sino que debemos de basarnos en los estudios de sangre, por lo menos 3 a 6 meses después de realizarse el primero,
si logramos documentar que el LDL bajó de 100, ya podemos incluso suspender o ir bajando gradualmente lo que es la atorvastatina para suspenderla. Y ¿cuál es la otra pregunta? Bueno, la atorvastatina. Ah, dice, de las estatinas que mencionó, ¿cuál es la mejor de inicio? Hay una cifra de corte para iniciar y otra para terminar el tratamiento. Ah, bueno, es lo que comentamos, ¿no? Lo que nosotros aquí en la clínica vascular, sobre todo, sugerimos es la atorvastatina, que es de las principales de alta intensidad. Entonces, es las que les sugeriría, o en segunda instancia, rosuvastatina a dosis de 20 a 40 miligramos, que también es considerada como una estatina a dosis de alta intensidad. Entonces, lo que decíamos de una cifra para iniciar, la otra para terminarla, o sea, que tengan el LDL, a lo mejor si tienen LDL, no sé, 110, pues a lo mejor sería como de pensarse, ¿no? Iniciar la atorvastatina, sobre todo si es prevención primaria, si el paciente no ha tenido datos de algún evento cardiovascular, pues esa ahí sería como de pensársela. Pero si ya es un paciente que tiene una LDL de 150, 170, 180, pues ahí y un riesgo cardiovascular, sobre todo que decíamos arriba de 7.5, pues con toda confianza podemos iniciársela y terminarla pues abajo de cuando llegue a rangos de 100, ¿no? Ya si tiene obviamente datos cardiovasculares, algún infarto previo, pues lo recomendable es que esté abajo de 70 o incluso abajo de 50, que son lo que son marcando las últimas guías. Pero siendo prevención primaria, abajo de 100, con eso podemos suspenderla. Eh, Hay otra que dice, doctor, y con el vape, ¿cómo se ve la posibilidad de padecer un infarto? pues mira, no venía como tal, no chequé como tal esa información, pero hasta donde tenemos conocimiento, el riesgo es muy similar o sea, de tabaco o de utilizar este tipo de instrumentos. Entonces, digo, no podría darte a lo mejor alguna cifra exacta de qué tanto es el riesgo, pero lo que sí se ha visto es que es muy, muy similar. O sea, en realidad no es así como que estoy con el vape y ya bajó el riesgo y con eso me la voy pasando. O sea, no, también son artefactos que tienen su riesgo cardiovascular importante. O sea, no es bajo. No te puedo dar ahorita el porcentaje exacto, no lo sé, pero lo que sí es que no es una medida como para tratar de dejar el cigarro o pasarte al vape, o sea, no. Definitivamente también es una medida que se tiene que eliminar. Eso sí es importante. La siguiente, una bebida estándar. Bueno, esto también es un poquito, no hay una cantidad certera, pero lo que se dice es más o menos como una uva, lo que todo mundo maneja es como la que llaman una bebida estándar. Pero decir, no sé, 250, 200 mililitros de alcohol de este tipo, no hay una medida como estandarizada, pero lo que siempre se sugiere es como la medida de una cuba, ¿sí? Es más o menos lo que se promueve o lo que se ha visto que puede ser como considerar una bebida estándar. Y Celine Vázquez pregunta, últimamente se ha dicho que el colesterol LDL no está relacionado con enfermedad coronaria y que es la industria farmacológica quien difunde mala información. ¿Algún comentario? definitivamente tiene que ver, digo, el hecho de tener un LDL elevado, eso totalmente está relacionado con sufrir eventos cardiovasculares. No sé dónde hayan visto como tal esta información. No sé qué, a lo mejor precisamente sea alguna cuestión mercadotécnica o desinformación. Digo, ahorita también es muy común lo que comentábamos, ¿no? En redes sociales que puede haber más desinformación, pero no, definitivamente es un riesgo totalmente documentado. Una LDL elevada es factor de riesgo cardiovascular. Tanto el colesterol total también, arriba de 200, que sobre todo lo deseable es que esté abajo de 200, pero en específico una LDL arriba de 100 ya es por sí mismo un factor de riesgo cardiovascular. O sea, no es cierto, no sé la verdad dónde lo hayan visto, pero
pues es totalmente una mentira. ¿Alguien más? Y ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? los pacientes se han guiado de TikTok, nos menciona Celine. Pues no lo dudo, ¿eh? O sea, digo, obviamente también, eh, pues son medios, ¿no? Que a veces nos dan mucha información, pero pues también hay que ver de dónde vienen. Bueno, pues si no hay más dudas, creo que ya no hay más dudas en el chat, pues simplemente pues agradecerles. Espero que haya sido una plática, les digo, fue muy sencilla, pero creo que pues son consejos, ¿no? Sobre todo para ustedes, para sus pacientes, que a veces esto quieran o no, a las personas les gusta escucharlo, que ustedes les digan cómo se tienen que cuidar, qué es lo que tienen que consumir, qué no tienen que consumir. Son cuestiones que a veces las personas les toman más atención, que incluso si les dicen, se tiene que tomar la pastilla esta y no dejarla de tomar, o sea, si ustedes lo manejan de esta manera, medidas dietéticas, tratados de informar, bájenle un poquito las grasas, como que nosotros lo que hemos visto es que les gusta ese tipo de comentarios. Entonces, no solamente enfocarnos en la cuestión farmacológica, sino que también tratar de educarlos en las medidas, pues, dietéticas, ¿no? Ejercicio, disminuir la ingesta de tabaco, lo que comentábamos, todas estas medidas van a disminuir en gran medida. Recordar, 90% de la enfermedad cerebrovascular se puede prevenir y cómo hacerlo, pues con esto que acabamos de comentar. Agradecemos mucho por su plática, doctor. Una Ok, plática muy completa. Muchas gracias. bueno, pues muchas gracias a todos y buenas noches. De igual manera agradecemos a todos su asistencia. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, gracias. Gracias a Hasta usted. Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Recording stopped. Y se la pasa.